Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en otra edición de Conexión Directa Podcast y ya lo ven, el día de hoy a mi invitado de esta noche. Él es un amigo, es líder de jóvenes, hijo de pastores, profesor también, eres ingeniero, Ingeniero, ingeniero civil, por la ¿no? gracia de Dios, por la gracia de Dios. Ingeniero, y bueno, eres multifacético, Marvin, por favor. ¿No? Y estamos en esta noche conversando con Marvin Castillo, es un amigo, así que vamos a platicar. Marvin, ¿cómo estás? Bueno, Percy, me siento muy contento y en primer lugar agradecido con Dios que me brinde esta oportunidad de poder estar hoy contigo en tu canal y poder compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho también en mi familia. Y muy contento, agradecido con Dios y también contigo, Percy, ¿no? Al contrario, gracias por aceptar la invitación y por estar en este espacio donde vamos a platicar un poco de tu caminar con Dios, de cómo conociste al Señor, de tus estudios, tu profesión, tu liderazgo en la iglesia, y también tu manera de ver a Jesús. O sea, de cómo ha sido en estos años de tu caminar cristiano, y haber conocido a Jesús, cómo se dio, ¿no? Cómo te cambió la vida, porque creo que todos tenemos una historia del Sí, cómo sí. Jesús entra en nuestros corazones y transforma muchas áreas. A veces el proceso puede ser muy rápido, a veces el proceso puede ser lento, pero lo importante Claro. del caminar con Dios es estar y permanecer No en todo es, tiempo. no es necesario el decir que sea hijo de pastor y el hecho de ser hijo de pastor me hace ser cristiano. Exacto. Creo que uno tiene su encuentro personal con el Señor cuando reconoces, gracias a que el Espíritu Santo te da a entender con la palabra de Dios de que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Y es por eso que creo que si quizás algún hijo del pastor que nos pueda o que nos vaya a escuchar se va a sentir identificado, ¿no? Y de verdad, sí, un caminar muy bonito con Dios a mis ya 34 años que voy a cumplir. 34 ya. ¿Cuándo, Estamos, cuándo, Marvin, por favor? Para bueno, estamos en para oración todavía. llevarte la serenata. Marvin, ¿a qué edad tienes 34? Pero ¿a qué edad tienes tu primer encuentro con Jesús? O sea, digamos, tu encuentro con la iglesia y después tendría que venir el encuentro con Jesús, ¿no? Porque nos pasa eso, ¿no? O Sí. sea, que nos inviten de repente a una reunión y de repente nosotros no sabemos nada de quién es Cristo, qué es la fe. Entonces, y vamos y de repente estamos como asistentes un tiempo, algunos un año, 2 años, no sé, hasta que el Señor toque el corazón. ¿Cómo fue ese encuentro? Primeramente con la iglesia. Mira, desde que yo tengo uso de razón, yo desde pequeño iba a la iglesia. Ya. Según me cuentan mis padres, ellos 5 años antes de que yo nazca, ellos aceptan a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Motivos de problemas X que suceden en casa, enfermedades. Mi papá también tuvo que atravesar un poco problemas que lo llevaron incluso hasta la cárcel. Oh. Pero ellos me comentan que yo fui una bendición de Dios porque mi mamá había tenido un aborto anteriormente a mí. ¿Tú eres el mayor? No, yo No, soy ¿el segundo? el segundo, Segundo. segundo. Tu hermana es la mayor, ¿verdad? Mi hermana es Tu la hermana. mayor. Okay. Y luego de eso, mi mamá, por problemas que ellos tenían con mi papá, ella sufrió un aborto natural. Ya. Y por eso ella me dice que yo soy una bendición de Dios. Y creo que la Biblia nos da a entender que los hijos son una herencia del Señor, ¿no? Exacto. Y bueno, desde pequeño en la iglesia veía a mis papás. Se podría decir que naciste en el pesebre. Sí. Ok. Nacimos en cuna cristiana, se podría decir. Claro que sí. Pero eso fue mi encuentro en la iglesia. Creo yo que no fue mi encuentro todavía con Cristo, Dios. ¿no? Porque yo imitaba lo que los otros hacían. Y quizás algunos de los que nos están escuchando se sientan identificados porque bueno, salimos desde pequeños, pero solemos imitar lo que otros hacen. Yo veía a mi papá orando, me arrodillaba con él, imitando. Incluso te podría decir, en el momento cuando quizás veía a una hermanita hablando en lenguas, incluso trataba de imitar eso. Okay. ¿No? Entonces sí, desde pequeño mi encuentro con la iglesia, pero no había tenido mi encuentro con Cristo. Mira qué interesante. A ver, nosotros en nuestro caminar con Dios siempre vamos a necesitar referentes. Personas a las cuales de repente admirar y
y hasta copiar ciertas cosas, ¿no? El servicio a Dios, el talento. En mi caso me pegó mucho un predicador a mí en mis primeros años, y yo me frustraba porque yo no podía predicar como este predicador, ni tenía la elocuencia de este predicador, y yo sentía que yo no iba a servir a Dios porque yo quería ser como él. Y el punto era que entendí con los años que sí hay referentes que necesitamos. Un referente puede ser tu pastor, tu líder, tu papá, que es cristiano, tu mamá, de repente una mujer de fe, de oración. Pero lo que marca nuestras vidas como hijos de Dios y como servidores de Él es, primero, entender cuál es nuestro llamado, creo yo, en qué le vamos a servir a Dios y de qué manera lo vamos a hacer. Eso es lo que tú comentas. En la Biblia nos habla de Pablo, que fue, digamos, el mentor de Timoteo, y Pablo le decía, ¿no?, a Timoteo que siguiera los consejos de su abuela y de su madre, ¿no? Pero algo muy, muy claro que dijo Pablo, a pesar de que le dijo a Timoteo que siguiera los consejos o los ejemplos que le dieron sus abuela y su madre, pero el ejemplo principal a seguir siempre, dijo Pablo, que es Cristo. Dijo, sé imitadores de mí, dijo Pablo, porque yo soy imitador de Cristo, ¿no? Exacto. Al final, como tú dices, son referentes todas las personas, pero a quién debemos seguir es a Jesucristo. Él es la fuente, ¿no? O sea, Él es la fuente, Él es el modelo perfecto, y a veces cuando nos enfocamos en las personas, cuando se equivocan, cuando fallan, nos decepcionan. Sí. Y a veces abandonamos nuestra fe, abandonamos el ministerio, abandonamos nuestra pasión por Dios, por personas en las cuales confiamos tanto, que los tenemos un pedestal muy grande, que pensamos que cuando ellos se equivocan, se acabó el mundo, y no hemos puesto la mirada en Jesús. Me ha sucedido, me ha pasado. En la adolescencia, uno, en X personas, así como tú quizás tenías un referente, un predicador, yo he tenido también quizás muchos. Uno de ellos también quizás habrá... Por ahí. No, estamos por ahí, creo que Gigi Ávila ha sido uno, por ejemplo, de los referentes de muchos de nosotros, pero como persona también, así como todos nosotros, también tuvo sus equivocaciones. Exacto, como todos, sí. ¿No? Y al final, si uno pone su mirada en un hombre, se va a decepcionar. Definitivamente. ¿Sí? Por eso que la Biblia no se equivoca cuando dice puestos los ojos en Jesús, ¿no? Autor y consumador de la fe. Ese es el consumador de nuestra fe, Jesucristo. ¿No? Entonces, y estás ahí, estás en la iglesia, estás aprendiendo, de repente mirando a tu papá en este caso, seguramente a tu mamá, hay hermanos en la iglesia. ¿Y a qué edad fue ese encuentro con Jesús? Bueno, no te había comentado. Yo empecé a predicar desde muy pequeño, impulsado también por mi padre. Mi padre en ese tiempo era un boom de los niños predicadores, me acuerdo. Ok. y estamos hablando... Estamos hablando de... yo soy del 91, estamos hablando casi del año 2000, ¿no? Del año 2000 y, bueno, unos años antes. Y por ese motivo, mi papá me impulsó también a yo poder predicar. Pero sí, yo también quería hacerlo. Me habré equivocado de muchas maneras. Seguro habré confundido a Moisés con Noé, no lo sé, de muchas maneras, ¿no? Pero la edad en que yo tengo mi encuentro con el Señor, podríamos decirlo que fue a los 18, 19 años de edad, que tuve mi encuentro con Cristo, ¿no? 18, 19. Y uno de los textos que yo recuerdo y que siempre lo tengo presente en mi corazón es lo que dijo Job en uno de sus momentos, ¿no? Ya cuando el Señor tuvo su encuentro personal con Job. Y Job le dice... 42:5. Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos ven, ¿no? Pude darme cuenta el amor tan grande que tiene el Señor por sus hijos, por aquellos que en su momento decidieron entregarle su vida a Cristo. Y siempre he pensado a la luz de la palabra que Dios, cuando te corriges porque te ama. Si no te amara, no te corrigiera. ¿No? Y a veces esas correcciones son dolorosas y a veces no entendemos, ¿no? Pero lo que Dios quiere es, a través de esas correcciones, que nuestro carácter cada día sea como el carácter de Cristo. Y yo tuve mi encuentro con el Señor. Me acuerdo que estaba en Trujillo, te cuento, fue de verdad... También como un poco de terror, digamos así, mi encuentro, porque yo estaba solo en Trujillo. Mis padres, nosotros estudiando, estaba solo. Okay. Había tenido una decepción amorosa también. Y todo se me acumuló.
me jalaron en un curso también en la universidad. Nunca había desaprobado un curso, pero justo en el último de sección amorosa me jalan en un curso. Tuve un problema en la iglesia y fue una etapa donde yo, como dormía solo, vivía solo, tuve unas luchas espirituales bien fuertes, que yo no quería saber nada del Señor, no quería saber nada de Dios, me acuerdo, porque pensaba de que había, y eso llega un momento, no sé si se sentirán identificados con lo que voy a decir, pero llega un momento que tú crees humanamente en tu debilidad de que has hecho mucho por Dios y que Dios necesita retribuirte a ti todo lo que tú has hecho. Claro. Cuando no es así. Exacto. Me acuerdo que Jesucristo dijo, ¿no?, a sus discípulos, luego cuando ellos vinieron de haber predicado, decía a los señores, en tu nombre hemos echado fuera demonios. Bueno, Jesús se tranquilizó y les dijo, recuerden y digan estas palabras, ¿no? Siervos inútiles somos, porque lo que tuvimos que haber hecho, eso hicimos. Que no hemos hecho nada más grandioso de lo que el Señor nos mandó a hacer, y además fue Él quien hace a través de nosotros. El ser humano no, por sí solo no podría hacer nada. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero me sucedió eso, Percy, te cuento que me frustré porque había hecho muchas cosas por Dios y como me estaban pasando tantas situaciones difíciles, dije, he hecho tantas cosas y como decir, no, hago todas estas cosas y así me pagan, ¿no? Sí. Y entonces, pero qué grande es el amor del Señor y el Espíritu Santo que está en nosotros, que en medio de esas luchas, Percy, la palabra de Dios aún estaba en mi corazón. Y es como decir, para así cortito, nada más tú veías que venía el enemigo, te arrastraba, ¿no? Y tú como no querías saber nada de Dios, pero había algo en tu corazón que empezaba a recordar los textos de la palabra. Y como Jesús, cuando tuvo que enfrentarse, no digo que soy como Jesús. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Utilizaste la palabra pero me di cuenta que el Espíritu Santo obró en mí de la misma manera como hizo Jesús, utilizar la palabra, ¿no? Y a pesar de que yo no quería saber nada, pero la palabra que había quedado sembrada desde pequeño en mí, esa palabra, en ese momento el Espíritu Santo hizo recordar y yo doy fe que es la palabra de Dios la que hace huir al enemigo. No es tus fuerzas, tú no vas a pelear con tus fuerzas, la Biblia dice no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y es la palabra de Dios la que vas a hacer frente al enemigo de tantos pensamientos que hoy en día ataca a la juventud, ataca a los adolescentes, ideologías, filosofías humanas y diabólicas, que solamente va a ser la palabra de Dios, como dice el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Transformémonos nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, porque de esa manera vamos a conocer cuál es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Y bueno, resumiendo, eso fue un encuentro que tuve con el Señor y como menciono a partir de ahora a las personas con quien converso y me dicen, pero tú naciste en una cuna cristiana, ¿es por eso que quizás tú eres cristiano? No, dentro de mí yo sé que yo tuve mi encuentro con el Señor. Y si alguien me dice a mí, tú eres cristiano porque naciste en una cuna cristiana, no, yo experimenté el amor del Señor. Yo experimenté que el Señor, su amor tan grande, a pesar de que uno quiso salirse, quiso alejarse, pero con sus cuerdas de amor Él nos atrajo otra vez. Claro, o sea, a ver, uno puede asimilar algunas cosas o pensar algunas cosas como las que dices, ¿no? O dar por hecho de que uno, por nacer en un hogar cristiano y vivir toda una niñez, infancia, adolescencia en la iglesia, uno aparentemente no tendría ni por qué alejarse, ¿no? Pero no se trata de eso. Ya hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que muchos pastores dicen, Dios tiene hijos y no tiene nietos, ¿no? O sea, el hecho de ser de padres cristianos o de padres que son pastores no te hace un hijo de Dios hasta que tienes tu encuentro con Jesús de una manera personal. Eso marcó tu vida a los 19 años de edad. 19 años de edad. 19 años de edad. 19, 20 años. 19, 20 años de edad. Y estabas todavía en Trujillo, terminaste la carrera. Terminamos la carrera. ¿Te viniste a Chimbote? Venimos, terminamos y vinimos para acá, a Chimbote. Mis padres querían que esté cerca de ellos y creo que también estaba en el propósito de Dios. Porque pasaron unos añitos, yo estaba congregando en otra iglesia, en la iglesia del Nazareno. Saludos. A los de la iglesia del Nazareno, que está el pastor Luis Alberto, ¿no? Saludos al pastor. Saludos a Pierre. Pierre también, Pierre. Hace poco lo has entrevistado, él está como líder de jóvenes ahí.
Pierres, yo lo conozco por él que ha estudiado conmigo también. Hemos estudiado juntos ¿Ah, sí? la primaria. La primaria. La primaria hemos estudiado juntos. De verdad. Y un par de saludos para los eunucos. Para Eric y para Wilmer. Ya nos tocará. Bueno, no te he puesto ni en esa fila todavía, Marvin, tranquilo. Pero fue el propósito de Dios. Porque estuviste en Chimbote. Estuvimos congregando un tiempo ahí. Ahí en Nazareno. Pero siempre Dios puso en mi camino personas que pudieran orientarme, porque estaba dentro del propósito de Dios que yo pudiera estar con mi papá en la iglesia. Trabajando en la obra. Sí. Y yo te vi, me acuerdo que fue el 2023, donde hubo como un evento en la iglesia de Nazareno. ¿Sí? Fue un sábado. Ya, un sábado. ¿No? Tú predicaste antes que yo, me parece. Sí, me invitaron. Sí. Yo la verdad que no te conocía, honestamente no sabía quién era. Yo había escuchado tu nombre, ¿no? Pero no sabía quién era. Entonces cuando ahí por primera vez te conocí ese día, ¿no? Pero tú estuviste en el Nazareno ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Mira, yo estuve en el Nazareno como 8 años. Wow. Yo me bauticé en el Nazareno. En el Nazareno. Yeah. El pastor Luis fue también ha sido mi pastor y sigue siendo mi pastor. Para mí sigue siendo también un hombre que Dios puso en mi camino también para bendecir mi vida, y yo me siento muy contento con Dios y con ellos también porque han bendecido mi vida, han influenciado mi vida. Ellos me dieron la oportunidad de trabajar con niños también ahí. Eso me sirvió para yo poder ir en Trujillo, también que estuve trabajando con niños. Me dieron la oportunidad de trabajar con adolescentes, que también en Trujillo pude trabajar con adolescentes. Y creo que todo eso Dios te va preparando. Y Dios dijo, ahora tienes que estar acá con tu papá. Ahora es tiempo de... y Dios te prepara, En Trujillo terminaste la carrera de ingeniería, ¿no? Y ahí en Trujillo terminé la carrera de ingeniería de materiales. En la UNT. Por la gracia de Dios pude estudiar. ¿Y convalidaste para hacer...? Estudié un tiempo para poder enseñar en colegio, en colegio particular, lo que es el curso que le gusta quizás a los jóvenes. Matemática, ¿no? Y me gusta la matemática, creo que es un talento que Dios me ha dado. No me voy a mí a asumir yo siempre he dicho que todas las cosas buenas que puedan ver en mí, incluso esos talentos, es Dios. Y las malas, eso sí es mía. ¿Ya? Okay. Pero Dios me dio ese talento, y con ese talento en el colegio, aunque quizás algunas personas no lo entiendan, aunque a veces te lo prohíban, porque a veces salen normas que te prohíben hablar de Dios, pero creo que Dios me dio ese talento para yo poder hablar también ahí con los jóvenes. Hablarles acerca del Evangelio. Empezaste a enseñar en un colegio particular. 8 años llevo enseñando en varios colegios. Ahora, ¿cómo asumes ese rol? O sea, una cosa es servir en la iglesia, una cosa es hablar dentro de la iglesia cuando quizá todos tenemos el mismo lenguaje, hablamos lo mismo, decimos amén a lo mismo, ¿verdad? Pero otra cosa para mí es un reto, es un desafío. Sí. Hablarle a estudiantes, sobre todo esta generación, donde vemos una era posmoderna o posfe, como le llaman algunos, donde para muchos todo es relativo, nada es absoluto, donde hay un trastoque de valores y de creencias que están fuera de todo parámetro bíblico, cristiano, de fe. Las ideologías que hay hoy por hoy, creo yo que han salido a la luz porque antes estaban escondidas. No es que no hayan existido, sí han existido, pero quizás podríamos decir que nuestra generación antes era un poco más prudente, pero esas ideologías estaban. Hoy por hoy, con el boom de la tecnología, de las tecnologías de la informática y la comunicación, hay TikTok, hay Facebook, hay WhatsApp, hay de todo. Eso ha hecho que esas ideologías bombardeen a los jóvenes. Y los jóvenes hoy están bombardeados de muchas ideologías. A mí me pregunta, profesor, ¿qué opina usted del aborto? A mí me pregunta, profesor, ¿qué opina usted del matrimonio entre personas del mismo sexo? Y siempre le pido a Dios que me dé esa sabiduría de poder yo darle ese balance, nunca callarme de lo que es el pecado, porque uno tiene que hablar en contra del pecado, ¿sí? Pero también el poder dar ese balance, porque el poder chocar un poco con las emociones del joven pueden irse en tu contra, ¿no?
porque hoy en día, digamos, hoy en día, como le llaman a la generación de cristal, que le dicen, sí, son muy sensibles, ¿no? Muy sensibles, pero fuera de todo eso, yo creo que Dios siempre te va a respaldar. Siempre te va a respaldar si es que tú vas a dejar el nombre de Jesucristo en alto. No importa mi nombre, no importa que a mí me conozcan, lo importante es dejar el nombre de Jesucristo en alto, ¿no? Y he aprendido, Percy, he aprendido que hablar con los jóvenes, no solamente del amor de Dios, porque el amor de Dios es una pequeña parte del Evangelio. Tenemos que hablar del pecado. Tenemos que hablar que el hombre es malo y necesita un Salvador. Y te digo esto porque en el colegio donde yo estoy y he llegado a escuchar de los docentes, y algunos quizás que son católicos también, que le dan a entender al joven que él puede lograr sus metas por sus propias fuerzas. Volviéndolo al joven, digamos que tú puedes, decreta que tú vas a poder lograrlo porque en ti está toda la potestad de tú lograrlo. Y cuando ellos me escuchan a mí y yo les digo, si ustedes me ven acá, yo estoy aquí con ustedes por la gracia y por la misericordia de Dios, les digo. Si tú ves que yo he llegado a obtener un título, una carrera, no creas que es porque mi inteligencia, le digo, sino es porque Dios en su misericordia ha permitido que yo logre todo eso. Entonces, le cambio ese chip, como tú dices, porque se les enseña a ellos que ellos lo pueden lograr todo, que pueden, digamos, comerse este mundo con sus fuerzas. Pero nosotros los cristianos sabemos que nosotros no podemos con nuestras fuerzas. Todo lo hacemos con la ayuda del Señor. Hay un pensamiento en el mundo individualista, marxista, sí, ¿no? Esa creencia de que tú lo puedes todo, de que está en ti. Hay canciones que hablan, ¿no? Sí, que empoderan el individualismo y el alejarse de Dios y el pensar que nosotros alcanzamos o podemos ser las personas que somos solamente por nuestro esfuerzo. Pero olvidamos de alguna manera lo que la Biblia dice, que ni la hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios. Sí. Y una de las cosas que haces y que deberíamos hacer todos, ¿no? es recordar que lo que dice Colosenses 1:16, dice que todo fue creado por Él y para los propósitos de Él. Sí. Entonces, a Él le pertenece toda la gloria, ¿no? Nada de lo que nosotros tenemos es de nosotros, sino es por Él. Y cuando honramos a Dios, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Hace poquito estuve, tenemos una sala de profesores y algunos profesores me preguntan, ¿no? Porque ellos saben que yo soy cristiano. Y un profesor me comenta acerca, por ejemplo, yo no participo mucho, bueno, casi en las actuaciones tengo que estar porque es parte de mi trabajo. Okay. Pero cuando hay reuniones así entre docentes, con la música, se dan su alegría humana ellos ahí. Yo no participo en eso, ¿no? Y un profesor se acerca y me dice, profesor, ¿usted escucha tal música? ¿Usted qué opina de los bailes? En su iglesia se lo permiten. Siempre está eso, ¿no? Que en la iglesia, te prohíben. O en tu iglesia, ¿no? Te prohíben. ¿No? Es el término que utilizan, ¿no? Sí. Cuando... O tu religión, ¿no? Algunos dicen, tu religión no te lo permite. Es que si ellos tuvieran un encuentro personal con Cristo, se dieran cuenta que no es porque mi religión me prohíba, o porque mi iglesia, o porque mi pastor me prohíba, sino que todo lo haces porque quieres agradar a Dios. Ya no buscas, como dice la Biblia, agradarte a ti mismo, sino buscas agradar a Dios. Entonces yo le dije, miren, nosotros sí recordamos los cumpleaños, celebramos los cumpleaños, pero, por ejemplo, nosotros en primer lugar agradecemos a Dios por la vida que le está dando a esa persona, sea mi padre, a mi madre, a mis hermanos de una congregación, de una iglesia donde yo voy, le agradecemos a Dios. Y no buscamos primeramente nuestra satisfacción, sino buscamos, pongámosle así, que el Señor se sienta contento, que el Señor se sienta feliz, alegrarle su corazón de la manera como yo me comporto, que es mediante mi obediencia, pues, ¿no? Entonces, muy diferente y el profesor se dio cuenta porque muy diferente porque todo lo que ellos hacen es para su propia satisfacción, ¿no? Todo lo que ellos hacen, sus fiestas, las reuniones que hacen, todo es para alegrarse a ellos y solamente es por un momento, como le dije, ¿no? En cambio, la alegría que yo tengo al servirle al Señor es una alegría que perdura por siempre, ¿no? Y bueno, de esa manera es como lo que me sucede a veces a diario en el colegio, pues, ¿no? Claro, no, y
escuchándote un poco, o sea, hay una labor importante, ¿no? Sí. Como introducía un poquito esta parte de la conversación y decía, es fácil a veces hablar adentro de, Sí. pero el desafío es hablar afuera de, ¿no? Una generación, como tú dices, que es de cristal, como lo llama la sociedad el día de hoy, o como la sociología lo ha mencionado, ¿no? Yo creo que es un daño muy profundo hablar que hay una generación de cristal eh, tan vulnerable que a veces se olvida de que, como dice la Biblia, ¿no? Todo lo podemos en Cristo. Y yo una vez prediqué en un aniversario de adolescentes, no soy de cristal, soy de Cristo, ¿no? O La sea, identidad la que identidad, debe de claro, tener la el identidad joven, ¿no? como adolescente, como jóvenes, no soy lo que el mundo dice que soy. No soy lo que los sociólogos dicen que somos, porque ellos estudian el comportamiento humano. No soy lo que las noticias dicen, ¿no? Por ejemplo, estos términos que hace unos años atrás decían que en Perú había no sé cuántos ninis, ¿no? Ni trabajan ni estudian, ¿no? Es un porcentaje de personas que catalogan a la sociedad, pero en Cristo cuando encontramos nuestra identidad, entonces podemos ser Es un lo que Dios diseñó que seamos, ¿no? Hay un salmo que dice, diga el débil, fuerte fuerte soy. soy, diga el ciego, puedo ver por lo que Cristo ha hecho en mí. O sea, es Amén, en amén. Cristo en que nos Sí. encontramos todo lo que Dios quiso que fuéramos. En Cristo está nuestra identidad Así y es. es a donde apuntamos nosotros como cristianos, ¿no? Y es lo que queremos también que los jóvenes, que la juventud, los adolescentes y los hermanos o personas en general puedan encontrar su identidad en Jesucristo, ¿no? Y es un trabajo arduo en el colegio, así como en cualquier área donde quizás estén los cristianos llevando de una o de otra manera la palabra del Señor. Dios te Mm. pone en ese lugar. Ah, Dios nos pone ahí. ahora, trabajar con jóvenes en la iglesia. Mira, Cuál es el mayor reto que has encontrado? como te comentaba al Ujú. inicio, Dios me ha ido preparando. Dios me ha ido preparando. Yo no llegué a ser líder de jóvenes aquí en la iglesia donde estoy ahora. Estoy como líder, pero no inicié ahí. Yo Ok, inicié en Trujillo. en Trujillo. En Trujillo, me acuerdo, mira, te cuento así cortito, yo llegué, estaba en el segundo año de la universidad Mm. y estaba buscando un lugar donde pueda hacer una obra social porque me pedían en un curso. Y di con una iglesia, Ok. que es de la IEP, Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú. ¿Ya? Y llegué para poder hacer la obra social y me llevaron a un cerro, me llevaron a, digamos, a 45 minutos del centro de Trujillo y me dijeron, nosotros acá hacemos escuelita dominical. Y yo fui con mis amigos de la universidad. Fui con ellos, hicimos un show de teatro, me acuerdo, todo enfocado en cosas cristianas porque yo les orienté, son mis amigos, ellos no eran cristianos, pero los Mm. orienté y gracias a Dios ellos, sí, bueno, ellos siguieron las indicaciones y hicimos eso. Ellos terminó el curso, ellos se fueron, pero yo me quedé ahí. Me enganchó por ahí el Señor y me quedé con esos niños. Después de un año, el líder de jóvenes que estaba me dijo, Mario, y me voy a ir a trabajar porque él era ingeniero de minas y quiero que tú te quedes a cargo, ¿no? De verdad, yo siempre digo y voy a mencionar esto según la palabra de Dios, que es Dios quien pone gracia en uno. Mm. No es uno con sus propias fuerzas, es Dios quien pone gracia y yo me conocían solo un año, yo no era bautizado en esa iglesia, yo no ni pertenecía a esa denominación, pero Dios puso gracia y estuve como líder de jóvenes. Tuve mis errores, sí, lo acepto, tuve errores, pero Dios me preparó. Mm. Y gracias a Dios, ahora que estoy en la iglesia donde está pastoreando mi papá, estamos ahí trabajando con los jóvenes, estamos más de un año, habíamos cumplido ya nuestro aniversario el 2 de marzo, hemos tenido nuestro Así es. aniversario, estuviste por ahí. Gracias a Dios está levantando también a mi sobrina, iba a venir conmigo, y te comenté, solo que tenía un percance en el colegio, tiene 14 15 años mi sobrina, está en cuarto año de secundaria. Pero qué hermoso es ver cuando hay adolescentes y jóvenes, que tú también lo debes de ver en tu iglesia, que sirven a Dios. Mm. Y en primer lugar, yo no le doy la gloria a mi sobrina o a los adolescentes, sino le doy la gloria a Dios, porque es Dios, según la palabra es Dios quien sostiene a su iglesia, es Así Cristo es. quien sostiene. Y los jóvenes también cristianos son parte de la iglesia de Cristo, y es Cristo quien los sostiene. Y siempre en nuestras oraciones es pedirle, Señor,
que siga despertando a los jóvenes cristianos, a los adolescentes cristianos y en general a la iglesia en Cristo, que los siga despertando para una labor ardua que tenemos. Y ahí estamos trabajando con los chicos. Hace poquito había un joven que ha venido que quiere practicar en la batería, que sus padres son cristianos, asisten a otra iglesia, pero él quizás no se identifica. Las puertas de la iglesia están abiertas para todos están. Y nosotros, creo que Dios pone ese amor en nuestro corazón del poder tratar con ellos, porque no podemos nosotros también ser muy ásperos con ellos, pero tampoco podemos también ser, digamos, muy liberales, ¿no? Es un equilibrio, como siempre menciono, gracias al Señor, no podemos ser nosotros, esta palabrita, rígidos, o ¿cómo sería esta palabrita? Legalistas, pero tampoco podemos ser liberales. Okay. ¿No? Tenemos que darle un equilibrio que solamente el Espíritu Santo nos puede dar ese equilibrio para poder nosotros apoyar a los jóvenes, inculcarlos en el camino del Señor y en la palabra de Dios, que sobre todo, ¿no? Hay algo que se me quedó escuchando un clic de unos pastores. Siempre Pablo decía gracia y verdad. Y me gustó ese concepto, sí, y me quedó porque, o sea, sí, vivamos en la gracia, que no es licencia para pecar, ¿ya? Pero lo que va a hacer que la gracia no se vuelva una licencia para pecar es la verdad. La verdad de la palabra. La verdad de la palabra de Dios. La verdad en Cristo Jesús. Sí. Entonces, eso a mí me tocó profundamente porque sí, lo entendí de otra manera, ¿no? Dije, no, lógicamente, para que la gracia no se vuelva una licencia para pecar, tiene que haber la verdad de la palabra de Dios. Y en esto que comentabas acerca de cómo iniciaste liderando ahí en Trujillo, sabes que una de las cosas que puedo notar es que muchas veces el llamado o el ministerio que Dios nos da inicia en una necesidad o con una necesidad dentro de la iglesia, ¿no? Y lo otro es que no tengamos miedo a fracasar en el llamado o a equivocarnos en el proceso del llamado de Dios. Porque siempre vamos a pasar esa senda de equivocarnos, porque somos imperfectos. Claro, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que dicen, no, yo no hago esto porque temo fallarle a Dios. Es que el joven y los hermanos en general tienen que entender que la obra no lo hacemos nosotros, sí, es Cristo. Mira, yo te cuento, me acuerdo que hace tiempo, cuando yo predicaba, y a veces no se convertía en ninguna alma, ¿ya? Okay. Yo me frustraba porque me decía, pero ¿qué habré dicho? ¿Me habré confundido? ¿O qué es lo que habré hablado? ¿No? Pero cuando empezamos uno a estudiar más la palabra y el Espíritu Santo te revela, te da a entender que es Cristo quien trae a las almas a su iglesia. Tú solamente estás encomendado en hablar el Evangelio y es Él quien va a traer a las almas, no eres tú. Y es por eso que he llegado a entender que sí, vamos a llegar quizás a fracasar, porque eso es parte también de nuestra humanidad y eso es lo que nos va a mantener cerca a Dios. Imagínate el apóstol Pablo cuando el Señor le dice, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El ser humano sí o sí tiene que mostrar esas debilidades, porque esas debilidades nos hacen agarrarnos de Cristo. Porque si no, ¿qué pasaría? Nos creeríamos los superhombres, que no necesitamos del Señor, cuando siempre, cada segundo de nuestra vida en esta tierra vamos a necesitar de Cristo. No, nuestra debilidad va a reflejar el poder de Dios. Nuestra debilidad hace que Él esté acá y que nosotros estemos abajo, ¿no? Eso es un cristiano. Cristo es el exaltado, nosotros no. Y eso es algo que he ido aprendiendo con el tiempo. Yo digo que hoy por hoy no soy perfecto, pero el Marvin que es hoy por hoy, que ha aprendido varias cosas, es por la gracia del Señor. Marvin, ya estamos por cerrar esta entrevista. Gracias por haber venido. Quiero hacer una pregunta así abierta para todos que van a preguntar. Quiero preguntarte, ¿cómo manejas hoy, a tus 34 años de edad, el hecho de las emociones, los sentimientos? Mira, porque seguramente ya te han dicho más de una vez, ¿no? Marvin, ya te pasa, ¿no? Ya Marvin es hora. Si hablamos un poco del lado humano,
De hecho, que he tenido mis decepciones. Quizás antes de conocer tú también a tu esposa, habrás tenido tus decepciones. Definitivamente. y bueno, humanamente esas decepciones te cambian un poco el corazón, humanamente hablando. ¿Ya? En el mundo vemos esas decepciones que a las chicas o a los varones los cambian, ¿no? Y ellos ya dicen, yo ya no creo más en el amor, ¿no? Okay. Ya. Pero eso los cambia para mal, porque en sí su mentalidad empieza a volverse como la gente del mundo, que empiezan solamente estar con una persona. Y llega un momento, incluso en el colegio le he escuchado, seguro influenciado por sus padres, que dice, profesor, yo ya no creo en el matrimonio. Voy a convivir nada más. ¿Ya? Y quizás por las historias de sus padres. Por eso, ¿no? Claro. Pero en un cristiano no debería de ser así, porque es Cristo quien empieza a sanar esas heridas, ¿no? Y hoy por hoy, yo sé, he aprendido también a no darle mi corazón rápido, riendas sueltas a las emociones, ¿no? A ponerlo todo en las manos del Señor, ¿no? Pero sigo confiando en Dios, sigo confiando en el Señor, porque hay momentos que sí, ¿no? Uno, por ejemplo, te veo a ti, estás felizmente casado, ¿no? No voy a decir que no desearía casarme, tener mi esposa, no tener mis hijos. Además, porque uno quiere con una familia servirle al Señor, porque uno sabe que no, el cristiano, en primer lugar, el cristiano no es no puede estar solo, no nació para estar solo, digamos, en la iglesia tienes tus hermanos, todo, pero también, digamos, en una familia, porque con tu familia tú vas a servir al Señor. ¿Sí? Con tu esposa, tú vas a ser el apoyo idóneo para ella va a ser el apoyo idóneo para ti, porque no somos perfectos, ¿no? A veces las fortalezas que yo tenga ella no la va a tener y quizás fortalezas que ella no la tenga yo sí la voy a tener y es un complemento, ¿no? Es un complemento y además porque quieres esa herencia que el Señor, si es su voluntad darte esa herencia que son los hijos, esa herencia entregársela a Dios para que esa herencia también pueda seguir llevando el evangelio del Señor. Nosotros los cristianos todo lo vemos mirando a Cristo, incluso cuando formamos un hogar o una familia. Cosa que el mundo no lo ve así. Definitivamente, uno cuando va a elegir a alguien, ¿no? Y está seguro por ejemplo, hablo de mi caso, ¿no? Una de las cosas que le dije a mi esposa es, el no negociable para mí es que ambos tenemos que servir al Señor. Amén. O sea, en lo tuyo, tú como maestro de escuela dominical, en la enseñanza, yo como predicador, como, no sé, como lo que creo que Dios me ha dado, pero el no negociable es sí o sí servir a Dios. Y yo creo que tarde o temprano llegará, Percy, porque te cuento que siempre en las oraciones, quizás yo sí le pido al Señor, no tanto, pero a mi papá. En sus oraciones, sí en la iglesia, siempre mencionando, Señor, te pido por la idónea para mi hijo. Está preocupado mi papá ya. Es padre, pues, lógicamente, ¿no? Marvin, vamos a terminar con un ping-pong rápido. Son preguntas rápidas, respuestas cortas. ¿Salmos o proverbios? Salmos. Esta es un poquito más difícil, ¿ya? ¿Marcos Witt o José Romero? Marcos Witt. Ya sé por qué. ¿Dante Gebel o Itiel Arroyo? Itiel Arroyo. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. ¿Un versículo que tengas de cabecera? Romanos 5:8. Me impactó. Más Dios muestra su amor para con nosotros. Eso fue uno de mis encuentros, como te digo, personal. Si te has dado cuenta cuando te conté que el amor de Dios, a pesar de que yo no quise saber nada, el amor de Dios estaba ahí. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. ¿Un sueño? Mi sueño, servir a Dios con una familia. Amén. Muy bien, gracias por haber estado ahí en esta conexión directa a podcast. Gracias a mi directora, se apagó se salió el logo del podcast, el nombre, el logo. Y Marvin, tus palabras finales. Bueno, Percy, como dije al inicio,
mi agradecimiento primeramente para Dios, que me dio esta oportunidad de poder estar contigo. Mi agradecimiento también para ti, para tu esposa también. Mi manager. Que nos ha dado que me has dado esta oportunidad de poder conversar un poco acerca de quizás un poquito de mi vida, de mi historia, quizás como persona y también como cristiano, ¿no? Creo que hay muchas cosas que podríamos contar, muchas cosas más, ¿no? Ya será en otra oportunidad. Pero claro que sí. agradecido también a las personas que han podido estar escuchando este directo, ¿no? Que van a escuchar. Que van a escuchar. Y bueno, solamente terminar con esto, ¿no? Hay un himno que también es parte de mí y no lo voy a cantar todo porque también no soy buen cantante. Bienvenido al club. Pero este himno dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sé la historia, cuándo fue cantado ese himno, quién lo cantó, quizás muchos de ustedes también lo habrán escuchado. Es un testimonio impresionante. Impactante de esta persona que hasta el último perdió a sus hijos, perdió a su esposa, él perdió su vida, pero eso impactó a esa comunidad que decidió entregarle su vida a Cristo. Jóvenes, adolescentes, hermanos, que nuestra vida impacte en este mundo. Pero para eso, Cristo tiene que ser quien crezca cada día en nuestra vida. Porque va a ser Cristo a través de nosotros quien va a impactar a este mundo que cada día va perdiendo muchas cosas, su moral y tantas cosas, pero creo que nosotros como cristianos no debemos de perder de vista la palabra de Dios para seguir impactando este mundo. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones, ¿no? Dios les bendiga a todos. Nos vemos en otra edición de Conexión Directa Podcast. Así que ahí vean la entrevista en el canal completamente. Nos estamos viendo. Bendiciones.